Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? En el atardecer de este día de verano, viernes, último viernes de lo que va del mes de febrero, y el último día también de que estamos de vacaciones, porque desde el martes ya empezamos las actividades en las escuelas y en los colegios. Este es el Iacano Unza. Como les estaba diciendo, estamos en Iacano Unza, un hermosísimo lugar. Ya hace más de una hora que estoy aquí en contacto directo con la naturaleza. Hermoso lugar. Sinceramente, hay que cuidar esto. Ustedes se acordarán, por sobre todo los medios radiales, porque a nivel radio hicimos un llamado para ver qué se puede hacer para limpiar el lugar y todo eso, que tuvo un eco muy favorable. Quisiera también hacer mención muy especial al ingeniero Alfredo Salinas. Él es también un cacupeño de ley y él se puso a disposición. Ahora el Iacano Unza está limpio. Hay abundante agua, pero lógicamente necesita de más y más del cuidado de la gente. Hermoso lugar. Son de lo que tenemos en Paraguay y tenemos que cuidar. Ahí yo saqué cualquier cantidad de... Quedó del otro lado. Voy a llevar, no lo voy a dejar aquí. Cualquier cantidad de vidrios. Famoso botella de cacueo, y ves ahí peligroso a ver de ese lado, ¿verdad? Bueno, les dejo con esta vista impresionante. Fíjense, M Ponaba son de los que tenemos en Paraguay. Iacano Unza, sol radiante. Dios nos bendiga. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos así, dándoles lo mejor que tiene Paraguay. Gracias.